El otro día coincidí en un programa de televisión con el economista Santiago Niño Becerra, y aunque yo estaba en la parte de los tertulianos y él estaba en la parte de los expertos económicos a quienes se pregunta, sí que hubo tiempo para que hubiese una cierta interlocución, aunque él tuvo muchísimo más tiempo para hablar que yo. Y precisamente por eso hago este vídeo, para decir aquí lo que hubiese dicho en aquel programa si me hubiesen dejado hablar. Este debate en diferido es evidentemente mucho peor, pero bueno, menos da una piedra. Primero lanzo el vídeo de lo que ocurrió en el programa y luego lo comento. Niño Becerra es economista. Muy buenas tardes. Claro, buenas tardes. A ver, el IPC baja respecto al mes anterior. ¿Esto son buenas noticias? No, es que yo creo que la pregunta no debería ser esa. La pregunta es... Hoy estamos que lo petamos, ¿eh? La pregunta creo que debería ser, ¿la situación de los precios en España es buena? La respuesta es que no, es que es mala. Vale. A ver, la inflación se divide en dos tipos. El IPC se disgrega en dos figuras. El total, que es esta cifra que se ha publicado del 6,8%, y luego la subyacente, que es ese 6,8 restándole el impacto de los precios de la energía y de los alimentos no procesados, lo que se conoce vulgarmente como alimentos frescos. Bien, esa cifra, el 6,2, que es la actual, ha crecido una décima con respecto a octubre. Es decir, desde hace 4 meses nos estamos moviendo en el entorno del 6,4, 6,3, 6,2. ¿Esto qué quiere decir? Es verdad que el IPC total ha bajado porque el impacto de la energía se ha reducido. El precio del petróleo ha bajado y en noviembre se está produciendo mucha energía eólica, lo cual esto evidentemente ha sido positivo. Lo que pasa es que como la energía y también los alimentos frescos son productos tan volátiles, si mañana, por ejemplo, la OPEP decide reducir la producción de petróleo, me lo invento, en 3 millones de barriles, otra vez se disparará el precio de la energía y otra vez el IPC subirá. Por esto yo creo que es mucho más exacto fijarnos en la inflación subyacente. Es decir, entonces, discúlpeme, entonces, sí. ¿De qué depende la subyacente? Es decir, ¿de qué tipo de acciones o de intervenciones que pudiese hacer nuestro gobierno, en este caso, pues depende la subyacente? El gobierno puede, cualquier gobierno puede hacer muy poco por la inflación subyacente. La única forma de verdad para arreglar la inflación subyacente es aumentar la productividad, porque entonces se podría producir más, la oferta aumentaría y entonces el consumo se encontraría con una mayor oferta a un precio más bajo. Por ejemplo, el precio de los transportes, no me refiero a los transportes dentro de España, transportes internacionales, buques, portacontenedores, está bajando el precio, pero poco. El precio del cobre, el precio del hierro está bajando poco, el precio del maíz está bajando poco. O sea, todo esto es lo que hace que los costes de producción bajen poco y la inflación subyacente sigue siendo elevada. Claro, pero la subyacente, entiendo yo, corríjame si me equivoco, es diferente en cada país, es decir, no afecta lo mismo en España que en Francia o en Inglaterra o en Alemania. Claro. No afecta lo mismo. ¿Por qué? Porque, y aquí España le juega una cosa en contra, que es la productividad. La productividad española es muy baja. Para que nos hagamos una idea, la productividad de Alemania prácticamente supera en 30 puntos a la española. Entonces, en Países Bajos, por ejemplo, tiene una inflación brutal, está rozando el 16%. ¿Pero por qué? Porque dependen muchísimo del gas ruso. Entonces, si hay una caída del gas ruso, una reducción de las llegadas de gas ruso, tienen que pagar mucho más por el gas que necesitan y a pesar de que tenga una productividad más alta que la española, esto hace que sus precios sean elevados. En resumen, si no arreglamos la productividad, si no incrementamos la productividad en España, seguiremos sufriendo una subyacente elevada, para entender. Exacto. Bueno, pues también quería preguntarle por esta otra noticia. La presidenta del Banco Central Europeo ha confirmado que seguirán subiendo los tipos de interés porque defiende que la inflación aún no ha tocado techo. Esto, ¿cómo nos puede afectar esta subida de tipos?
Pues muy mal. A ver, yo creo, y siempre lo he... Suerte que era una buena noticia, lo que estábamos dando. Ahora ya no, hemos empezado estamos genial. destrozados. Santiago no se anda con rodeos. No, a ver, es que yo siempre he defendido que arreglar este tipo de inflación, que vuelvo a decir, es una inflación de oferta, de producción, subiendo los tipos de interés, es un error. Yo creo que los tipos de interés no tenían que haber subido. Lo digo así de claro. Entonces, como lo que tendría que hacerse no se quiere hacer, que sería subir impuestos, y no me refiero solamente en España, sino en general, como no se quiere hacer, y como en el caso concreto de España, repito, la productividad es baja, ¿qué es lo que se hace? Subir los tipos de interés. Entonces, sí que es verdad que a largo plazo se tardará mucho más, los precios bajarán, es verdad. Esto lo demostró Paul Walker en el año 80-81 en Estados Unidos. Lo que sucede es que el dolor que causará esta subida de tipos de interés será elevadísimo. Y no pienso solamente en personas que están pagando una hipoteca, pienso sobre todo en pymes y en autónomos, que los créditos para financiarse le saldrán muchísimo más caro. Una muy gran empresa tiene resortes para poder negociar con la banca. Pero una pyme que tiene 3 trabajadores y que factura al año 300.000 euros, pues la verdad es que tiene muy pocos resortes. Entonces yo creo que subir los tipos de interés es un error, pero sí, los seguirán subiendo, claro. Permítame que le pregunte también al otro economista que tenemos en la mesa, Eduardo Garzón. ¿Coincides con el análisis que hace Niño Becerra? En este último análisis sí, yo estoy totalmente en contra de que hayan aumentado los tipos de interés y que lo sigan aumentando. En la parte primera ahí sí que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, se ha dado un dato incorrecto, no es que la tasa interanual de la inflación subyacente haya aumentado un 6,2% en comparación con octubre, sino con noviembre del año pasado, pero eso es lo de menos. Lo importante es que el Gobierno ha aplicado políticas que no se han mencionado y que tienen que ver con esa reducción de la inflación. Por ejemplo, la excepción ibérica, no se ha comentado, es muy importante, explica que España estemos en la parte baja sufriendo la inflación en Europa. El descuento en el transporte público, hablamos también de la reducción del IVA de la electricidad. Hablamos también de otro tipo de políticas que han ido encaminadas en esa dirección, ¿no? Como por ejemplo el descuento a los carburantes. Entonces todo eso lo que hace es bajar la inflación en nuestro país y explica también por lo de las energías renovables, como está diciendo Santiago, pero no podemos obviar eso, que España está en la parte baja ahora mismo sufriendo la inflación en Europa y tiene que ver con las políticas del Gobierno. Y al César lo que es el César. Yo he criticado mucho a este Gobierno, sobre todo por la parte socialista, como bien sabéis, pero cuando ha aplicado políticas positivas... Mucho tampoco lo has criticado, vamos a decirlo claro. O sea, menos que vosotros, desde luego. Sobre todo por la parte socialista, pero porque la otra eres tú, cabrón. ¿Cómo vas a criticarte a ti? O sea, sobre todo por... Claro, yo critico mucho este programa, sobre todo por vosotros. Claro. Claro, no por os mí, ayudo. claro. Disculpa, vamos a escuchar a Santiago Niño Becerra a ver si tiene algo más que añadir. Sí, a ver, evidentemente el descuento de 20 céntimos del litro de combustible o la reducción del IVA de la electricidad yo creo que ha sido un error garrafal. ¿Por qué? Porque esto no esto incentiva el consumo. Es decir, se está beneficiando un señor que se pasea con su Ferrari del descuento de 20 céntimos, que se pasea y no va a ninguna parte, además. Es decir, que no está trabajando. Del descuento de 20 céntimos... Estás hablando con él, se llama Risto, ¿eh? Santiago, por si tenías dudas de conocer a esa figura que has creado de idea, ¿vale? Pues no se preocupe, no se preocupe. Existe, la tienes delante. Yo además llevo un coche eléctrico, o sea, todo el mundo sabe que no... Sí, sí. Eléctrico. Bien, entonces yo creo que sí que hubiera tenido que subvencionarse el combustible y la electricidad, pero a sectores concretos. Y vuelvo otra vez con pymes, sobre todo que sean rentables, autónomos, etcétera, etcétera. Está claro. Bueno, pues muchísimas gracias, don Santiago. Un placer, como siempre, charlar con usted. Muy un bien. abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, como os podéis imaginar, hay muchas cosas que me hubiese gustado decir, muchas cosas quedaron en el tintero, así que allá voy. En primer lugar, Niño Becerra comenzó su exposición diciendo que la situación no es buena porque tenemos más inflación de lo normal, lo cual es cierto porque sería preferible tener menos, pero es que no dice nada de que somos el país de la eurozona que menos inflación tiene, y además con cierta distancia del resto. Así que si nos comparamos con los demás, no estamos mal, sino en todo caso bien. Y esto no es un descuido por su parte, sino simplemente que quiere hablar de los aspectos negativos y evitar los aspectos positivos, que él sabe perfectamente que hay. ¿Y por qué? Pues básicamente por lo que veremos a continuación, todo apunta a que lo que le interesa es dejar mal al gobierno.
En segundo lugar, señala que la situación no es buena porque la inflación subyacente no ha bajado. Pero de nuevo se le olvida decir que en el resto de países de nuestro entorno tampoco ha bajado, sino que incluso ha subido más que en España. Aquí de nuevo lo mismo, se centra en los aspectos negativos para que dé la sensación de que todo está fatal, cuando en realidad no es así, y posiblemente sea de nuevo porque quiere dejar mal al gobierno que no le cae bien. En tercer lugar, para explicar por qué la inflación está bajando en España, recurre a factores externos, como el precio internacional de la energía, y a factores que parecen extrapolíticos, como las renovables. Y es que evita decir que el hecho de que tengamos tantas energías renovables se debe en buena medida a la estrategia política del gobierno. Todo lo contrario de lo que hizo el gobierno del PP, que llegó a boicotear las energías renovables e incluso a poner un impuesto al sol. Además, esos factores externos se materializan en los países de forma muy distinta en función de sus instituciones y de las políticas aplicadas. Si en España tenemos un precio de la luz más bajo que el resto de países, se debe claramente a la excepción ibérica, una medida que, aunque esté lejos de ser perfecta, ha contribuido a reducir el precio de la luz. Pero ni muy sobre eso porque no le interesa reconocer nada al gobierno actual, ni siquiera cuando yo saco el tema y lo pongo encima de la mesa. Él prefiere centrarse en criticar el descuento a los carburantes y la reducción del IVA de la luz. Y a ver, yo he sido muy crítico con las dos medidas porque se podría haber hecho mucho mejor, como por ejemplo limitar directamente el precio de los carburantes. Pero aquí la clave es que se centra única y exclusivamente en lo negativo, ignorando por completo los efectos positivos porque existen, y él sabe que existen, pero prefiere ignorarlos. Por último, algunos comentarios sobre su argumentación que no puedo dejar pasar. Él dice que ningún gobierno puede hacer nada para bajar la inflación subyacente. El gobierno puede, cualquier gobierno puede hacer muy poco por la inflación subyacente. Eso es falso. Puede poner límites en los precios de los alimentos básicos, tal y como expliqué en un vídeo anterior. De esa forma, la inflación subyacente bajaría al igual que lo ha hecho la inflación total al aprobar la excepción ibérica, que es básicamente un límite al precio de la luz. Luego, no deja de ser gracioso que culpe a la baja productividad de España de tener una tasa de inflación subyacente alta. Y aquí España le juega una cosa en contra, que es la productividad. La productividad española es muy baja. Para que nos hagamos una idea, la productividad de Alemania prácticamente supera en 30 puntos a la española. Porque enseguida comenta que los Países Bajos, que tienen mucha más productividad que España, sufren una inflación mucho más elevada que la española. En Países Bajos, por ejemplo, tienen una inflación brutal. Está rozando el 16%. Y no dice nada de la inflación subyacente, pero es que es también superior a la española. Allí fue del 7,6% en octubre, que son los últimos datos disponibles, y aquí del 6,2%. Además, que esto no es un caso aislado. Alemania, que es un país que él mismo menciona que tiene 30 puntos más de productividad, tiene más inflación subyacente. Y a Dinamarca, Austria y Suecia, también con mayor productividad que España, les ocurre lo mismo. Por último, resulta que en algún momento habla de que lo que hay que hacer para combatir la inflación es aumentar los impuestos. Yo creo que los tipos de interés no tenían que haber subido. Lo digo así de claro. Entonces, como lo que tendría que hacerse no se quiere hacer, que sería subir impuestos. No lo desarrolla, pero es que no tiene ni pie ni cabeza. Si él mismo dice que lo que causa la inflación no es que la gente esté gastando mucho, sino que hay ciertos problemas en el lado de la oferta, aumentar los impuestos, ¿en qué va a ayudar exactamente a reducir la inflación? En todo caso, puede empeorar los problemas de oferta y elevar todavía más la inflación. Es que no tiene ningún sentido. En fin, lo dejo aquí. Hubiese sido interesante que nos hubieran dejado hablar más, pero con lo que nos dio tiempo solo puedo concluir que Santiago Niño Becerra tiene un sesgo claramente en contra del gobierno porque no le quiere reconocer ningún mérito en la reducción de la inflación. Y también que dice muchas cosas que no tienen mucho sentido económico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.